¿Qué es la PNL? La PNL es el arte y la ciencia de la excelencia personal en cualquier plano. Es un arte porque cada uno puede dar su toque único y personal. Y es una ciencia porque hay un método y un proceso. Es una actividad exploratoria. La PNL no se plantea el porqué de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Hábitos. La repetición consciente de modelos hace que se conviertan en hábitos inconscientes. Pero algunos hábitos que resultaron útiles en su momento tal vez no lo resulten tanto ahora y decidamos modificarlos. Aunque cambiar hábitos no es fácil ni rápido porque son inconscientes. La PNL nos permite conocer rápidamente la mejor forma en que cada ser humano procesa la información. Solemos funcionar en algunos de los siguientes 3 sistemas de representación básicos: visual, auditivo y kinestésico. Este último representa sabores, olores y sensaciones. En cada persona hay un sistema que tiene primacía. A ese sistema lo llamamos sistema representacional preferente. Sistemas de representación preferente. Las personas visuales suelen hablar deprisa, tienen un tono de voz alto, una respiración superficial, tensión muscular y la cabeza erguida. Representan las ideas por medio de imágenes. Tienen una estructura de pensamiento circular que les permite pensar varias cosas a la vez. Frases típicas de los visuales podrían ser: ver la vida color de rosa, echar una ojeada, puntos de vista, etc. Auditivos. Las personas auditivas muestran una respiración homogénea, pequeños movimientos rítmicos con el cuerpo, voz clara, cabeza erguida, sobre los hombros y ligeramente caída. Utilizan bien los conceptos abstractos. Parecen lentos, pero sus razonamientos suelen ser más completos. Cuando mantienen un diálogo interno, inclinan la cabeza hacia un lado. Tienen una estructura de pensamiento lineal. Suelen concentrarse en una sola idea. Son secuenciales, una idea a la vez. Frases típicos de los auditivos podrían ser: dar la nota, de boca a oreja, mucho ruido y... Kinestésicos. Las personas kinestésicas muestran una respiración profunda, relajación muscular, tono profundo de la voz. Contrastan la información con sus propias sensaciones y emociones. Consideran cómo se sentirán ellos en cada circunstancia. Suelen tener impulsos de intuición que les permiten llegar a conclusiones sin haber realizado un análisis lógico previo. Pensamiento en red. Pueden utilizar tanto la lineal como la circular. Frases típicas de los kinestésicos podrían ser: con los pies en la tierra, un nudo en la garganta, el corazón en un puño, etc. Submodalidades. Ahora que conocemos las distintas estructuras de pensamiento de los distintos tipos, podemos hablar de las submodalidades y su aporte en la PNL. Las submodalidades son las subdivisiones dentro de cada uno de los sistemas sensoriales, los trozos más pequeños de los sentidos. Los hechos pasados son imposibles de cambiar, pero no así su recuerdo. Resulta que nuestro cerebro no distingue entre hechos y o recuerdos. La PNL, mediante el cambio de submodalidades, permite modificar la estructura de la experiencia sin alterar su contenido. El recuerdo dramático de una experiencia negativa depende más de unas pocas submodalidades críticas que de su propio contenido. Como ejemplo, uno podría asociarse a recuerdos agradables y disociarse de recuerdos desagradables. Por ejemplo, características visuales, auditivas y kinestésicas.
Visuales: la nitidez, el color, el movimiento, la perspectiva, el encuadre, la distancia, el asociado o el disociado. Auditivas: el volumen, la claridad, el ritmo, la voz, la resonancia. Kinestésicas: temperatura, textura, sensación, olor, gusto, carácter. Todas estas submodalidades pueden ser cambiadas para modificar un recuerdo y volverlo más agradable. Calibración, rapport y feedback. Calibración. Al ejercitarnos en la observación se adquiere la capacidad de calibrar cómo funciona el otro, y para ello debemos distinguir entre la macroconducta, fácilmente observable para cualquiera: alguien llora, se ríe, está de pie, acostado, es meramente descriptiva. Y la microconducta: hay que observar sutilezas en los cambios kinestésicos, ritmo cardíaco, tono de voz, color de la piel, sudor, pupilas, tics, etc. Rapport. Cuando hay una buena comunicación entre dos individuos, aparece de un modo natural un mimetismo en sus conductas. Hay que calibrar a la otra persona y acompasar sus posturas y movimientos. Para ello se recomienda establecer una distancia cómoda para el otro, reflejar la postura, reflejar los movimientos y los gestos, mirar a los ojos sin incomodar, reflejar la voz, tono, velocidad, etc., adecuar el ritmo y el tipo de respiración, usar las palabras y expresiones del otro, adoptar el mismo estado anímico. Una vez liderado el rapport, es posible cambiar de actitud y que el otro nos siga. Feedback. Es el proceso de retroalimentación de la comunicación, dando la oportunidad al otro de que intervenga también en el proceso comunicativo, para saber lo que realmente ha escuchado de tu mensaje, lo que ha entendido y finalmente lo que ha aceptado. Por lo general, nos comunicamos mejor con otras herramientas que con las palabras. ¿Cómo nos comunicamos? Un 55% con los gestos, un 38% con el tono de voz y solo un 7% con palabras. El metamodelo del lenguaje. El que habla puede tener una idea total de lo que quiere decir. Esto pertenece a una estructura profunda. Pero al hablar solo manifiesta lo que conoce. Esto pertenece a una estructura superficial. El metamodelo nos orienta a trabajar con el lenguaje en dos campos de intervención. Escuchar para detectar errores propios y ajenos en el uso del lenguaje y disponer de desafíos, preguntas de tipo ¿para calificar la información? Como pasa en el lenguaje de la estructura profunda a la superficial, solo se puede pasar de uno a otro a través de preguntas desafiantes. El metamodelo propone para este tipo de preguntas desafiantes los siguientes esquemas. Omisión. De detalles que se entienden innecesarios, pero ¿qué es lo que se debe omitir? Nominalización. Es el verbo convertido en sustantivo. Por ejemplo, A. Quiero ayuda. B. ¿Cómo quieres ser ayudado específicamente? Verbos inespecíficos. A. Él me ha rechazado. B. ¿Cómo te ha rechazado específicamente? Generalización. Simplificadora. Se emiten pensamientos de todo o nada. Cuantificadores universales como todo, nada, ninguno, siempre, nunca. Distorsión. Establece presuposiciones no probadas. Por ejemplo, lectura de la mente. A. Ella solo quiere hacerme daño. B. ¿Cómo sabes que ella quiere hacerte daño? Presuposiciones. A. Él nunca aprobará ese examen. B. ¿Qué te hace pensar que él nunca aprobará? El cambio. Niveles neurológicos. Una vez que conocemos el mapa de la persona, podemos saber mejor dónde intervenir para conseguir cambios interesantes. Para ello existe la pirámide de los niveles neurológicos de Robert Dill.
en el cual los primeros basamentos pertenecen al área consciente, en el cual se encuentran el entorno, que correspondería a la pregunta ¿dónde?, el comportamiento, a la pregunta ¿qué?, y luego las de área inconsciente, como las capacidades, la pregunta ¿cómo?, creencias y valores, ¿para qué y por qué?, identidad, ¿quién?, transpersonal, ¿cuál es mi misión? Obviamente, son más fáciles los cambios que se generan en el área consciente, es decir, en el entorno y el comportamiento. Estos cambios son más sencillos, pero también tienen menor impacto en nuestras vidas. Todos los cambios que pertenecen al área inconsciente, que se encuentran en la parte superior de la pirámide, son más difíciles, pero tendrán mayor impacto. Creencias. Junto con los valores, son las fuentes más importantes de nuestra identidad, los filtros de nuestra concepción del mundo y fuentes de motivación. Estas creencias nos guían hacia nuestros objetivos o a veces nos alejan de ellos. Las creencias suelen ser de dos grandes tipos. Las facilitadoras, ejemplo, soy muy bueno en lo mío. Y las limitadoras, ejemplo, nunca conseguiré adelgazar. Dentro de las limitadoras hay tres subclases: inalcanzables, esas que están fuera de nuestras posibilidades; difíciles, por falta de capacidades actualmente para alcanzarlas; inmerecidas, algo que he hecho me hace creer que en el fondo no me lo merezco. Valores. Los valores, de manera casi siempre inconsciente, dirigen nuestra vida. La sensación de congruencia, de armonía con uno mismo, aparece cuando respetamos nuestros valores. No es cuestión de valores correctos o equivocados. Lo importante es tener nuestros valores claros para movernos con fluidez y respetar los valores de los otros, aunque no coincidan con los nuestros. Mapa. El mapa no es el territorio, sino nuestra propia y limitada apreciación del mundo que nos rodea. Todos los mapas son distintos, aún entre hermanos. Nos empeñamos en creer que nuestros mapas son mejores que los de los demás. No es así. No hay mapas mejores, pero lo que sí hay son mapas más flexibles y más amplios, con mayor cantidad de opciones y de alternativas. Cuando alguna situación en la vida nos hace sufrir, nuestro cerebro nos avisa que está siendo momento de reciclar nuestro mapa, que esos conocimientos o creencias que teníamos ya no nos están sirviendo. Es hora de ampliarlo. Esto sucederá frecuentemente a lo largo de nuestras vidas. La bibliografía consultada para esta presentación ha sido el libro PNL en una semana de José María Costa. Para contratar mis servicios sobre coaching empresarial, ejecutivo, corporativo, de equipos, comercial, sesiones de life coaching, conferencias, que es el coaching management, equipos multiculturales, coaching para directivos, el fracaso como herramienta, la intuición en los negocios, por favor contactar con los datos que se encuentran en pantalla. Muchas gracias.